Bueno, muchachos, vamos a estar haciendo una ronda de preguntas y respuestas sobre el tema extraterrestre que hemos compilado en el Foro Bíblico de Vida Extraterrestre. Bueno, nuestro interés es poder contactar con algún experto, ¿no? Y principalmente algún experto cristiano. Todavía no nos ponemos de acuerdo en qué perfil debería tener un experto cristiano que pueda hablar del tema extraterrestre con autoridad dentro de las congregaciones, ¿no? Sin embargo, después de tanto discutir, probar ideas, hemos visto que probablemente sea un tema de la apologética. O sea, creo que vamos a necesitar apologética aplicada al tema extraterrestre. Porque básicamente la apologética es la defensa de la fe y el tema extraterrestre trae preguntas y viene a cuestionar muchos aspectos fundamentales de la fe cristiana. En este ejercicio de razonamiento, de exploración, de lógica, hemos tenido el apoyo de nuestra hermana Grace Garofalo, quien muy gentilmente nos ha creado un formulario para que los miembros de nuestro foro, el Foro Bíblico de Vida Extraterrestre, puedan enviar preguntas, ¿sí? Y sin ningún orden en particular, voy a leer las 15 preguntas que hemos reunido y qué respuestas las puedo dar yo hasta el momento con el nivel de investigación que yo he podido tener, ¿sí? Bajo ningún concepto me considero un experto, ni mucho menos. Yo estoy en exploración, al igual que tú tal vez, al igual que muchos. Sin embargo, pues la información que he podido compilar me ha llevado a tener ciertas conclusiones que quiero compartir principalmente, ¿no? Y luego pues también quiero ver qué conclusiones tienes tú y qué conclusiones tienen otras personas. Y si es que en algún momento llegamos a contactar a un experto, ¿qué conclusiones puede traer esta persona y contrastarlas? Pregunta número 1. ¿Podríamos decir que los extraterrestres también son espíritus malignos? Y bueno, la respuesta, después de mucho investigar y contrastar, la respuesta sería que no. No podemos decir que los extraterrestres son espíritus malignos, pero un momento, va con una explicación. No sabemos si existen o no existen extraterrestres, en el sentido biológico, seres, organismos inteligentes que vivan en otros planetas, en otras galaxias. No lo sabemos, la ciencia no lo sabe. No tenemos herramientas como especie para verificar si una entidad es de origen extraterrestre. Y a esto me refiero a sistemas migratorios o algo parecido como serían los sistemas de las aduanas. En los sistemas migratorios tú puedes verificar que una persona una persona sale de otro país, cruza una frontera, viaja, ingresa a un lugar y todo esto genera una serie de comprobantes, registros, certificados que componen el sistema migratorio y mediante estas comprobaciones podemos verificar la procedencia de algo, ¿no? No solo en personas, sino en cosas que también son el sistema de aduanas. Algo aplicado al tema extraterrestre, en ese sentido, no disponemos de eso. Entonces, de forma legal, de forma científica, no podemos verificar que algo o alguien haya venido de otro planeta. Y esto quiere decir que se ha detectado una presencia no humana en la Tierra. Y esto básicamente lo está discutiendo el Congreso de Estados Unidos. Y estas entidades tienen más bien un comportamiento demoníaco. Y entre todas las cosas, de dónde se saca esta conclusión, es del fenómeno del contactismo o de las abducciones. El contactismo es esta situación en que una entidad que afirma ser extraterrestre se contacta con una persona y le empieza a dar mensajes filosóficos, mensajes de vida y cosas por el estilo. O si no, contra su voluntad los capturan a las personas, ¿no? Y los llevan a supuestamente
en naves extraterrestres o a otros lugares y les someten a una serie de torturas que tratan de aparecer como si fuesen experimentos o procedimientos médicos, pero muchos médicos han analizado estos procedimientos médicos en teoría y ven que no tienen ningún sentido. O sea, estos procedimientos médicos que estos extraterrestres aplican sobre las víctimas, en realidad más tienen la característica de tortura, más que cualquier tipo de experimento físico, en especial una cosa, que es el uso de anestesia. Nosotros, supuestamente humanos de una especie inferior, nosotros tenemos anestesia, ¿no? Y cuando vamos a aplicar un procedimiento quirúrgico doloroso a una persona, te ponen anestesia. Entonces, lo mínimo sería que una especie superior, más avanzada, ¿no?, que quiera aplicar un experimento médico sobre una víctima, una persona humana, lo mínimo es que le pongan anestesia, pero sin embargo eso no se ve en los testimonios, ¿sí? Lo que buscan es el dolor. Bueno, entonces por eso decimos que estas criaturas no humanas que se están reportando tienen un comportamiento más bien demoníaco, ¿sí? Estas presencias afirman ser extraterrestres, pero nuestra alerta consiste en que los espíritus malignos que narra la Biblia podrían presentarse engañosamente como extraterrestres, aprovechando precisamente la incapacidad de verificación que nosotros tenemos. No podemos verificar. Por esto es necesario identificar las características bíblicas de un espíritu maligno y luego discernir por qué no es un extraterrestre, ¿sí? Básicamente estamos ante un efecto caballo de Troya, ¿sí? Un caballo de Troya espiritual, donde entidades que utilizan el envoltorio tecnológico y espacial más aceptable para el hombre moderno y científico para ocultar una naturaleza antigua y malévola. La Biblia establece que el discernimiento no se basa en la apariencia, sino en la esencia y en el mensaje principalmente. Si estas entidades se presentan como salvadores de la humanidad, o con mensajes que contradicen las bases teológicas centrales como la redención o la soberanía del Dios de Israel, encajan en la descripción de ángeles de luz descritas en 2 Corintios 11:14. Mientras que un explorador biológico extraterrestre buscaría recursos o un contacto diplomático, las manifestaciones reportadas más bien suelen centrarse en la manipulación psicológica, en la tortura, en el miedo, la parálisis de sueño o paralización cuando están despiertos, rasgos típicos de la opresión demoníaca. Y bien, ahora, aparte de esto, hice un análisis de cómo deberíamos plantear esta pregunta de mejor manera, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pregunta número 2. ¿Por qué crees que se tenga mayor relevancia en este tema en los últimos años, en los gobiernos de potencias mundiales como Estados Unidos? Bueno, yo creo que esto se debe a 3 factores, básicamente: el Internet, la inteligencia artificial y la caducidad o desclasificación de documentos mediante la ley FOIA. Vamos a ver un poquito rápido qué es esto, ¿no? Entonces, primero, el Internet ha generado la facilitación de creación de foros para compartir información, cosas que antes no había. Antes la gente dependía de lo que salía en un programa de televisión y era muy difícil escribirse solo por cartas, ¿sí? Ahora tenemos comunicación en tiempo real. Entonces, una gran masa crítica de personas están mostrando interés y compartiendo información. Número 1, el Internet. Número 2, la inteligencia artificial. Obviamente esto lo traigo de muchos podcasts, muchos foros que yo escuché, ¿sí? Y se dice que la inteligencia artificial y la computación cuántica van a romper todos los códigos de encriptación de información. Como tú sabes, hay mucha información secreta en los gobiernos que está encriptada o está codificada para protegerla, pero con el avance de la inteligencia artificial y la computación cuántica, cualquier persona en un futuro no muy lejano va a poder desencriptar, descodificar
hackear, acceder a información que estaba antes totalmente oculta y secreta. Entonces, se dice que muchos de los gobiernos, en especial Estados Unidos, prefieren más bien liberar esa información pronto, antes de que sea descubierta de otra manera y sin filtros. Si es que las autoridades deciden liberar la información, ellos de alguna manera tendrían todavía control sobre el flujo de la información, ¿no? Entonces, ese sería el punto número 2. Y el punto número 3 es que los documentos secretos, los documentos clasificados, tienen un tiempo de caducidad, no pueden ser ocultos por siempre. Me parece que es alrededor de 50 años, ¿sí? Un poco más, dependiendo del tema. Entonces, los documentos secretos de varios gobiernos están entrando en plazo de caducidad y luego de esto están siendo ya desclasificados, ¿sí? Entonces, estamos viviendo una especie de tormenta perfecta, donde la tecnología está forzando la mano está forzando la mano de la opacidad gubernamental, ¿sí? O sea, la tecnología está obligando a los gobiernos a que liberen información. Lo que antes se podía enterrar en un sótano de archivos, hoy es vulnerable a los algoritmos de búsqueda y a la presión ciudadana que está hiperconectada. Entonces, creo que esto es la razón principal por la que hoy, en nuestro tiempo, esto está saliendo más a la luz. Punto número 3. ¿Los aliens son reales? ¿Qué son? ¿Son buenos o son malos? Bueno, ya vimos en la pregunta número 1, no lo sabemos. Lo que sabemos es que existe una presencia no humana que está siendo detectada y tiene características demoníacas según lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, quizá aquí lo que vale profundizar es ¿qué es exactamente un ángel? ¿Qué es un demonio? ¿Sí? Y para todo esto tenemos un autor que se llama Michael Heiser, donde él, yendo a los idiomas antiguos, explora y aclara exactamente qué son estas especies, estas entidades, según las escrituras. No son lo mismo. Vulgarmente se cree en las iglesias que los demonios son ángeles caídos, pero hay algunos errores en esa afirmación y es necesario posteriormente entenderlos para precisamente no caer en los engaños y luego confundir estas criaturas con extraterrestres. Punto número 4. ¿Qué están haciendo los líderes de las iglesias cristianas para abordar este tema y guiarlas según lo que dice la palabra de Dios? Bueno, la verdad, muy poco. Algunos autores cristianos han desarrollado un extenso material, ¿sí? Sin embargo, el tema no es prioritario en la mayoría de iglesias. El tema se trata en la misma categoría que la guerra espiritual, el exorcismo o la escatología. En otras palabras, pregúntale a tu pastor, ¿en qué grado de importancia en los sermones de este año va a estar la guerra espiritual, el exorcismo o la escatología? Y tú vas a ver qué grado de importancia tiene este tema para el pastor o para la congregación. Y ojo, no los juzgamos, porque las iglesias buscan el bienestar de la mayoría de personas, y la mayoría de personas está buscando soluciones en problemas financieros, soluciones en problemas familiares, ¿sí? Que este tema básicamente queda relegado en segundo plano. Sin embargo, justamente una de las razones por las que hacemos este material es porque predecimos que de pronto esto va a explotar en los medios de comunicación y entonces se va a volver prioritario para las iglesias, pero los líderes cristianos no están 100% preparados para responder. En todo caso, autores cristianos que tratan seriamente este tema, está el autor Tom Horn, Brian Forrester, Michael Heiser, Derek Gilbert, Justin Fall, Steve Quayle, Gary Stearman, L.A. Marzulli, Timothy Alborino, Joe Jordan. Son unos autores de los que yo voy a estar hablando en este canal, exponiendo su obra, su biografía y principalmente qué tipo de aporte ellos están trayendo con sus respectivas obras, ¿no? Existe una brecha notable entre la investigación de vanguardia, los autores que he mencionado, y la liturgia cotidiana en una iglesia, ¿sí? Mientras que autores como Michael Heiser, con su enfoque sobre el concilio divino, la corte celestial, o L.A. Marzulli, que está enfocado en el tema de los Nefilim, ¿sí? Han creado una base académica arqueológica sólida,
Si bien esto existe, los pastores o el pastorado promedio evita topar este tema por sonar especulativo, conspiranoico, alejado de las necesidades prácticas de la congregación. ¿Sí? Entonces, mientras esto no explote en los medios de comunicación, todavía no será una prioridad para las iglesias. Entonces, el tema no se trata como algo científico, sino más bien en el campo de la liberación o el exorcismo. Por ejemplo, el autor Joe Jordan, él creó el grupo CE4, ¿no? Su trabajo es fundamental para documentar que muchas abducciones extraterrestres en realidad se tratan o se detienen mediante el nombre de Jesús como un exorcismo estándar, ¿sí? Esto refuerza la tesis de que un extraterrestre biológico no tendría por qué reaccionar ante una orden espiritual usando el nombre de Jesús. Entonces, si es que un extraterrestre reacciona negativamente ante el nombre de Jesucristo, estamos hablando de un demonio, ¿sí? Bueno, hay otros autores que quiero profundizar mucho más adelante, pero yo creo que el primero y fundamental sería Michael Heiser, con sus distintas obras sobre el concilio divino, la corte celestial. Y pues bueno, en los siguientes videos vamos a profundizar en esto. Pregunta número 5. ¿Qué pasa si al cristiano promedio le da igual este tema? ¿Sí? La verdad es que no pasa nada. El problema se presentaría cuando un cristiano promedio de pronto experimenta de primera mano alguno de estos fenómenos extraterrestres, entre comillas, ¿no? Y por su falta de conocimiento se vuelva una presa fácil de los engaños, ¿sí? Entonces existe un caso de un señor muy conocido en este tema que se llama Chris Bledsoe. Él era un cristiano común y corriente, y de pronto recibió en su parque, en el patio de su casa, una entidad extraterrestre con platillos voladores y todo este tema, ¿no? Sí, en todo caso, el caso de Chris Bledsoe es un ejemplo de alguien que tuvo una experiencia con este tipo de cosas. De hecho, él cuenta que fue a su iglesia y pidió ayuda, y sus pastores, más bien, en lugar de dar una guía, no supieron responder bien, no fueron convincentes, no tenían información y quizás no estaban completamente preparados a profundidad. Y terminó saliendo de la iglesia, y más bien ahora es uno de los contactados más famosos que hay, que está inclusive a nivel de gobierno de los Estados Unidos, porque él supuestamente recibe información secreta de parte de estas entidades, y esta información es utilizada por el gobierno de Estados Unidos para operaciones secretas y también cosas por el estilo. Pero sabemos que este tipo de cosas también proceden de Satanás. Satanás puede revelar información, entre comillas, secreta, como este personaje, como Chris Bledsoe, podría determinar si se trata de un extraterrestre o de una entidad demoníaca. Quizá para todo un video, ¿sí? Entonces, una persona ignorante es una persona vulnerable. Para la mayoría de cristianos del día a día, la fe se aplica para la familia, el trabajo, y no necesitan saber de ufología. Esto no te afecta en la salvación, este conocimiento. Sin embargo, la apatía te vuelve vulnerable. Si es que este tema no te interesa, cuando este tema se vuelva una tendencia a nivel mundial, estarías totalmente no preparado para responder, ¿sí? Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, si ya desclasifican los archivos de la existencia de los extraterrestres, ¿las grandes potencias les darán libre cabida y vivencia en nuestro planeta? Es decir, convivencia pacífica, inclusión. ¿Qué hacer? Mi respuesta: cuidado con confundir documentos con evidencia, ¿sí? El hecho de que los gobiernos desclasifiquen archivos sigue siendo algo inútil para demostrar
la existencia de los extraterrestres. Es insuficiente, a menos que presenten pruebas de otro tipo, de tipo biológico o pruebas materiales tangibles que científicamente revelen materiales que no existen aquí o que tienen composiciones que no son de este planeta. El papel aguanta todo, dice un dicho. Se puede crear una realidad falsa a base de papeles, de documentos. Así se crean las llamadas empresas fantasma. Empresas que existen legalmente solo en el papel, pero en la vida real no existen. Lo mismo puede suceder en cuanto a este fenómeno. La alerta justamente es que mediante documentación falsa o real, entre comillas, los gobiernos presenten a seres demoníacos como si fueran aliens. Y tendríamos la posibilidad de tener manifestaciones físicas de temas paranormales bajo protección legal de un marco alienígena. ¿Sí? Algo parecido quizás sucedió en la Biblia con los gabaonitas. ¿Sí? Si tú conoces la escritura sabrás que los gabaonitas eran un pueblo que para no ser aniquilado fingieron ser de otro lugar, lejano. Se presentaron ante el pueblo de Israel pidiendo paz y un acuerdo, porque vivían demasiado lejos, pero ya habían escuchado de las victorias del Dios de Israel. Firmaron un acuerdo, pero el rato de los ratos se descubre que estos gabaonitas vivían en ese mismo lugar, pero ya estaban bajo una protección legal. Existe un libro que recomiendo mucho que se llama Final Events, del autor Nick Redfern, y ahí justamente habla de estos peligros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Exigir pruebas, evidencia biológica y material. Si no existe una evidencia biológica, pero el fenómeno es real, entonces estamos hablando de espíritus, no de aliens. Incluso ante la evidencia biológica, debemos recordar que la Biblia narra capacidades biológicas en los espíritus, ¿sí? Hay historias donde los ángeles comen, hay historias donde los ángeles crean fuego, por ejemplo, ¿sí? Se transforman, inclusive, no solo los ángeles, los espíritus en general. Sabemos de sobra que el Espíritu Santo se transformó en paloma, por ejemplo, se manifestó en esa forma. Entonces, los espíritus pueden tener un comportamiento orgánico según la Biblia. No, esto no es una locura, está en el texto. ¿Sí? Entonces, si un gobierno otorga un estatus a una entidad biológica no humana, está dándole una capa de inmunidad jurídica. Y como bien se menciona, podría crear esto una barrera legal para impedir conocer la verdadera naturaleza de este fenómeno. Pregunta número 7. En caso de ser real la existencia de los extraterrestres, ¿por qué existe tanto hermetismo si al final no gana ni pierde la humanidad? Bueno, no existe hermetismo en realidad, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Hay que ver dónde está el hermetismo. Y en cuanto a Estados Unidos, existe el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? El hermetismo está en el poder ejecutivo, ¿sí? Porque por otro lado, el poder legislativo, que es el Congreso, ellos lo están hablando de manera abierta, pública. Entonces, ahí no hay hermetismo. Entonces, falta que el poder ejecutivo, o sea, el presidente de Estados Unidos, reconozca o diga información oficial sobre esto. Y hasta el momento lo que han dicho es que no existe, que no se sabe. El hermetismo principalmente se puede deber a que se ha ocultado tecnología secreta avanzada bajo la fachada de extraterrestres. También se han practicado experimentos no autorizados sobre seres humanos a nivel de control mental, manipulación genética y cosas que están legalmente prohibidas. Y se las oculta bajo la fachada de algo extraterrestre, ¿no? Se sabe también que al final de la Segunda Guerra Mundial se perdonó a muchos militares nazis de altísimo rango en Alemania. Se les perdonó la vida y se los llevó a Estados Unidos para fomentar la ciencia en Estados Unidos. Y allí se desarrolló el programa espacial con científicos nazis. Entonces, la identidad de estos científicos y su movilización y cómo se les perdonó la vida a estos científicos nazis malignos, malvados,
es todo un secreto. Y es una vergüenza. No solo para Estados Unidos, es para el mundo. Entonces, se dice que todo esto, este mecanismo de protección a estos científicos nazis está relacionado con el hermetismo sobre el tema extraterrestre. Porque muchos de los experimentos que ellos hicieron no se hicieron bajo el marco de la ley y se hicieron sobre seres humanos. En Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es necesario mantener eso en secreto. Se dice, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo esto afecta la salvación de un cristiano? Pues hemos dicho que depende de cuál sea la reacción de un cristiano, porque hay cristianos que se interesan en este tema por investigar, por conocer, por estar preparados como nosotros, y sin embargo hay otros cristianos que ante este tipo de situaciones, de este tipo de información, tambalean en su fe y tienen una reacción incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, el tema en sí no creo que tenga un efecto en la salvación. Estamos hablando de qué reacción tienen las personas. Y sobre todo personas que no están firmes en su fe, no conocen sus principios, no conocen la escritura y no saben cómo hacer una apologética aplicada al tema extraterrestre. ¿Sí? Pregunta número 9. ¿Qué hubo antes de la creación? ¿Ya existía el planeta Tierra? ¿Y por qué estaba desordenada y vacía como dice Génesis? Bueno, esta pregunta es para todo un podcast y básicamente en pocas palabras estamos hablando de que la creación de los ángeles, según la Biblia, es mucho más anterior a la de los seres humanos y de la tierra. El libro de Job narra que mientras Dios creaba mientras Dios creaba este planeta, los ángeles miraban y observaban. Entonces ellos existen antes. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver el punto número 10. ¿Cómo podemos identificar a estos seres? ¡Wow! Esta es una pregunta muy difícil, ¿sí? Pero para esto vamos a estudiar el material del autor Michael Heiser, el libro Sobrenatural, el libro Unseen Realm, el reino invisible, su estudio sobre los ángeles, otro estudio que tiene sobre los demonios. Pero en resumidas cuentas, Cristo nos dijo una cosa: por sus frutos los conoceréis. Aquí esto entra de manera, pero fundamental. Por el fruto, por el resultado, por los efectos, se puede conocer la naturaleza de una entidad, totalmente. ¿Sí? Pregunta número 11. Las entidades extraterrestres, comúnmente conocidas como aliens, ¿no?, llevan consigo enseñanzas idolátricas ancestrales, espiritistas, esotéricas, muy ligadas a la New Age y al ocultismo, contrario a las creencias cristianas, ¿no? Con este precedente, ¿por qué no existe una enseñanza sólida y bíblicamente sana que advierta al pueblo cristiano de este peligro para las naciones? Es un tema de prioridades, ¿no? Si es que la iglesia está enfocada en lo fundamental como familia, temas de familia o finanzas, obviamente esto va a ser secundario también, ¿no? Pero hay algo adicional. Hay problemas en las traducciones de la Biblia. También hay una desconexión de la iglesia con su tradición judía, ¿sí?, con las raíces judías de la fe cristiana. Y esto lleva al desconocimiento de por qué el pueblo de Israel se desvió en la idolatría, ¿sí? Eran simplemente necios, eran obstinados, o es que fueron testigos de fenómenos poderosos que hicieron tambalear su fe. Fenómenos en los cielos, presencias no humanas, presencias sobrenaturales. Eso está escrito en la Biblia y cuando vemos y estudiamos esto podemos ver qué hicieron mal el pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Israel, y por qué se desvió hacia la idolatría justamente con estos temas, ¿no? Pero estamos hablando de desconocimiento, ¿sí? También existe una desconexión entre el pastorado, o sea, los pastores, y la investigación bíblica académica. Sí, esto lo dice también el autor Michael Heiser. Muchos descubrimientos sobre las traducciones y la arqueología no llegan al púlpito, porque los pastores están muy ocupados en el día a día, ¿sí?, en las rutinas, y muchas veces por temas económicos, ¿sí? No les da el tiempo para actualizarse en cómo está el avance del conocimiento científico o académico, arqueológico, en temas bíblicos.
Hay más, pero por ahí lo vamos a dejar ahora. Vamos a las preguntas finales, ¿sí? Pregunta 12. ¿Qué base bíblica da al menos algún indicio de la existencia de vida extraterrestre? Yo les digo aquí que lo que la Biblia llama ángeles técnicamente son extraterrestres. Ahora, no porque vengan de otro planeta necesariamente, sino porque simplemente no son de esta tierra. La Biblia habla de los 3 cielos. El apóstol Pablo habla de un hombre que fue llevado hasta el 3er cielo, ¿sí? Ahora, esto no habla de otros planetas necesariamente, sino más bien de otras realidades, o quizá podríamos llamarlo dimensiones o hiperdimensiones. ¿Qué es una hiperdimensión? Es una dimensión superior, un mundo superior, de donde vienen estos seres según la Biblia, ¿no? En todo caso, la Biblia habla de todo esto totalmente, ¿sí? Vamos a ver al número 13. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo saber si hay vida extraterrestre? Ya que ni con grandes telescopios de primera ni los últimos científicos con su teoría se atreven a decir que existe vida extraterrestre. Porque un conferencista sin título de doctor en física puede dar una conferencia de este tipo. Bueno, a ver. Sí, cualquier persona puede dar una conferencia de este tipo, ¿no? Hay que ver sus fuentes y que la persona cite sus fuentes, totalmente, ¿sí? Existe la astrobiología, que es el estudio de la biología fuera del planeta Tierra, así se llama científicamente este tema. Y claro, es posible detectar, según yo me he informado, es posible detectar si existe o no existe civilizaciones en otros planetas, por lo que se llama las firmas tecnológicas. Por ejemplo, cosas como ondas de radio, hidrocarburos, combustión. Una civilización como la nuestra, por ejemplo, es fácilmente detectable porque estamos quemando cosas, estamos creando ondas de radio, señales de radio. Existe una forma bastante fácil de detectar nuestra actividad desde cualquier punto fuera del espacio, ¿no? Desde otros puntos de la galaxia. Somos fácilmente detectables. Y sin embargo, los expertos no han logrado ver las mismas características de civilización en otros lugares, ¿sí? No hay, ¿no? Se dice que estamos en el 4.º brazo de la Vía Láctea, que se llama el brazo de Orión, y que es un lugar especialmente vacío y aislado, ¿sí? Entonces, aparte de que no hay, es muy difícil llegar a nosotros. Aquí mi conclusión es no asumir cosas sin haber investigado, ¿sí? Sí hay información, y los científicos son muy contundentes en decir que a pesar de la búsqueda que se ha hecho, no se ha logrado encontrar en los rangos cercanos o que podríamos ser visitados. No existe vida extraterrestre, ¿sí? Y sin embargo, aquí en la Tierra hay algo que no es humano. 14. ¿Se pierde la salvación? Aquí no voy a comentar, pero me parece súper interesante que alguien pregunte algo sobre la salvación en un foro sobre extraterrestres. Por un lado podemos decir, ¿qué relación tiene esto, no? Que se ubique esta persona o algo así. Pero por otro lado nos lleva a la reflexión de que el tema extraterrestre hace que la gente se cuestione preguntas teológicas profundas. Y por eso mismo los pastores deberían estar preparados, conocer sobre el tema. Los pastores no deberían excusarse en el hecho de que no conozco sobre el tema para no hablar. Deberíamos de informarnos, porque muchas personas, según es mi predicción, van a verse confrontadas con estas preguntas existenciales debido a una ola del fenómeno extraterrestre, ¿no? Y luego, pregunta número 15. ¿Por qué es relevante para un cristiano conocer sobre el fenómeno ovni? Justo lo que estaba comentando. El fenómeno ovni, como un ente inteligente, busca intencionalmente contradecir al cristianismo. Sí, existen los fenómenos de abducción, las canalizaciones, los contactados. El fenómeno ovni es una puerta de entrada a las religiones neopaganas, al paganismo. Entonces la Biblia nos insta a estar preparados para defender la fe mediante el estudio de la Biblia. Esto se llama apologética. Y voy viendo que este va a ser un llamado al desarrollo de la apologética aplicada al fenómeno ovni.
Mira, un nuevo campo. Totalmente, ¿sí? Am, sí, en este video de manera muy rápida y corta quiero responder esto. Voy a hacer una segunda edición donde me voy a tomar mucho más tiempo y más profundidad en cada una de estas preguntas, pero vamos a ver, vamos a ir viendo y vamos a ir mejorando este contenido. Nos vemos próximamente. Bye bye.